Ok, ahora sí, oficialmente, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es el día uno, es la clase número uno. Hoy arrancamos una semana fantástica de información y de transformación. Quizás la pregunta más difícil que vas a tener que responder esta semana, te la voy a hacer hoy, ¿verdad? Porque es la pregunta que nos debemos hacer, no sé si todo el tiempo, pero es la respuesta que vamos a irle dando todo el tiempo en nuestra vida. A medida que yo le empiece a dar respuesta a esta pregunta, no desde el verbatim, no desde las palabras, sino desde la esencia, desde el ser, de la conducta, del comportamiento diario. A medida que yo responda a estas preguntas, voy a ser increíblemente feliz. Voy a ser increíblemente exitoso en mi vida. Y voy a estar en la autopista correcta de hacia donde quiero llegar. ¿Quién soy yo? Y esa es la pregunta más importante quizás de la vida, ¿no? Porque alguien dijo una vez que el día más importante de tu vida es el día en que nacemos, por supuesto. Y el segundo día, el día en que descubrimos para qué. Y no quiero hoy centrarme en algo que se llama propósito de vida, porque eso no es el momento ahora. Pero sí que empieces a encontrar una verdadera identidad, una verdadera esencia. Porque te voy a contar algo que es fundamental, y es la razón del día de la clase de hoy. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿O cómo hago para hacer cambios rápidos y que también sean permanentes? ¿Por qué tantos años he tratado de cambiar? Si ese es tu caso, estás en el lugar correcto. Quiero cambiar, pero hay algo de mí que no me deja cambiar. Que lo intento y lo intento, caramba, qué complicado que es. Pero, ¿desde dónde vienen tus creencias? ¿Quién implantó esas creencias en tu vida? Cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos como un gran lienzo en blanco, ¿verdad? Somos hermosos y deseamos y esperamos lo mejor del mundo. Esperamos que nos den cariño, que nos den protección, que nos den realmente eso, ¿no? Solo esperamos eso. Esperamos lo mejor del mundo. ¿Qué más viene en nosotros cuando nacemos? Cuando nosotros nacemos, venimos con una sola certeza. Somos increíblemente abundantes. ¿O tú has visto un niño preocupado por la leche, por los pañales? ¿Será que mamá tiene leche para amamantarme? Voy a tomar la mitad de este seno porque la otra me voy a guardar para mañana, porque quizá mañana no hay. Nacemos completamente abundantes en amor, en cariño, en protección. Venimos conectados a la tierra todo el tiempo, todo el tiempo. Al pasar los días, los meses, los años, los míos de mamá, los míos de papá, quizás alguna riña, discusión, me va mostrando que la cosa no ha sido tan bonita como parecía. No entiendo el idioma todavía, porque apenas he venido al mundo. No entiendo el idioma, el lenguaje del verbo. Es decir, si quizás tu familia habla francés, italiano, español, ¿verdad? Sin embargo, no entiendo, como no entiendo ese idioma, entiendo el único lenguaje que existe, el lenguaje del amor. Y desde ahí empezamos a ver un constructo del amor. Como papá trata a mamá, veo que es el mundo. Como mamá me trata a mí, siento que es el mundo. Y el mundo no se trata de entenderlo, sino de sentirlo. Y a medida que yo siento, todo está increíble en mi vida. Y de pronto pasaron los 4 o 5 años y me pusieron en un sistema al que tengo que prácticamente obedecer, así seguirlo a rajatabla. Porque si yo pienso diferente ese sistema, soy el raro de la familia, el raro de la cuadra, o quizás el raro del pueblo, de la ciudad en la que vives. Porque piensas diferente, piensas distinto. Y nos fuimos llamando de miedos, de códigos, de patrones de comportamiento que son exógenos y no vienen por tu experiencia. Obviamente, cuando ya tenías 2 o 3 años, tocaste la estufa, ya te diste cuenta que la estufa está caliente. No vas a volver a tocar la estufa porque está caliente. Muy poquísimas de esos miedos, de esas creencias, son tuyos. El resto todos los puso mamá, los puso papá. Tu religión, la forma en la que tú crees, aunque haya llegado a la vida de nuestros ancestros de una forma tan violenta y sanguinaria, hoy parecería que fuera buena, pero también trae toneladas de creencias que te están limitando, porque ves el mundo desde tu creencia religiosa, desde tu perspectiva religiosa. Y no estoy acá para hablar de religión, por supuesto.
Pero quiero hablarte de los 4 pilares fundamentales. Antes de entrar en el contexto de la clase, quiero que veas esto de otros ojos. Quiero que cambies la perspectiva de tu mirada y te salgas de ti hoy, solo por estos 30, 40 minutos, y veas desde otra perspectiva tu vida. Desde la religión, ¿cómo es tu vida? Desde tu religión. Porque los ancestros que vivíamos en este tiempo, en este espacio de tierra, hace 400, 500 años atrás, no veíamos el mundo como ahora. Llegaron a través de la violencia, del crimen y el asesinato a imponernos una religión. Y hoy vemos el mundo desde esa religión. Cuando nosotros vemos la cultura de nuestros ancestros, la gente decía, ellos adoraban al sol, adoraban a las montañas. No, ellos adoraban a Dios, al presente, a la hora. ¿Tú sabes lo increíble que es levantarse y ver el sol y decir, Dios mío, estoy vivo, ahí está el sol? O si a mi horizonte encuentro una montaña, ¿verdad? Yo vivo en una ciudad de costa, en Guayaquil, en Ecuador, y acá no puedo ver montañas en el horizonte. Pero cuando uno va a la sierra, a la altura, a la parte andina, a la cordillera, uno ve unos... De hecho, nosotros tenemos el volcán activo más grande del mundo, ¿no? Es el Cotopaxi. Y uno ve una cosa majestuosa. No, a mí también me da ganas de arrodillarme ahí y honrar a la tierra, ¿no? Porque uno ve esas cosas maravillosas que Dios creó. ¿Desde qué perspectiva tengo yo cuando trato de alimentarme? Cuando yo me alimento. ¿Desde qué perspectiva vivo yo? Desde la alimentación, lo que me dijeron mis padres, mi familia, con respecto a la alimentación. ¿Quién de ustedes acá tiene la idea de que debemos de comer 3 veces al día? ¿O una sola vez al día? ¿O 5 veces al día? ¿Quién tiene la idea de que si no como me muero? ¿Ves? Son parte de tus creencias. Algunas son correctas, algunas no tan correctas. No, cuando decimos creencias, no todas son malas, ¿verdad? Cuando yo era niño, mi madre me dijo toda la vida, pero toda la vida, pero todos los días, sin excepción de uno, si no tomas la sopa, te vas a malnutrir. Me voy a quedar flaquito, me decía. ¿Ves? Y cuando yo era adolescente y tenía los conflictos con la sopa, dije, el día que yo me case, jamás en mi familia habrá sopa. Mi mamá me dijo que a mis hijos les iba a pasar de todo. Tengo 3 hijos. El menor de 18 años ya. Un mayor que ya tiene familia. Nunca tomaron sopa, si te das cuenta. Porque yo rompí esa creencia y dije, no, no, en mi casa nadie va a comer sopa. Eso es una mentira. Era muy joven todavía, pero aún así la sostuve. Rompí la creencia. Rompí el paradigma. ¿Cuántos paradigmas puedo romper en mi vida? Porque lo que hoy voy a hablarte se va a tratar sobre tu identidad. Tu identidad. Ulises. Ulises nos saluda. Qué gusto de saludarte, amigo. Bienvenido. Entonces, hoy vamos a romper algunos paradigmas. Hoy quiero que te veas a ti durante todo este día, no solo esta hora, durante todo este día, quiero que te veas de otra perspectiva. ¿Esa creencia que tengo es mía o eso me lo dijo mamá y papá? Porque yo cuando nací era como un celular que venía en blanco. Yo tengo que ir a Play Store y empezar a, a bajar aplicaciones para personalizar mi teléfono, le pongo mi correo y empiezo a ver mis contactos, ¿verdad? Así soy yo. Pero que yo bajaba de mi Play Store era papá y mamá. Mamá tenía miedo, yo hacía lo que mamá me decía que no debo hacer, lo que mi padre decía que había que hacer. Entonces mi madre me decía a mí, hay que trabajar de sol a sol. Entonces mamá me trataba de decir que si yo trabajo duro, voy a tener más éxito. Y luego fui entendiendo que el que más duro trabaja en América Latina es el que menos gana. O si no, preguntémosle al obrero porque entra a las 6 de la tarde y sale a las 6 de la mañana. O al jornalero que a las 4 de la mañana ya está saliendo de su casa para ir a trabajar en el campo hasta las 2, 3, 4 de la tarde, hasta que ya la energía se ha agotado. ¿Cuánto gana al final del mes? ¿Cómo es su vida al final del año? Entonces, me entendí que si trabajar duro por mucho tiempo era un negocio fabuloso, los taxistas serían ricos. Y me di cuenta que no era así. Rompí esa creencia y dije, no es así. Me dijeron un día que si no tengo un título, no soy nadie. Uy, eso fue duro. Romper esa creencia fue muy difícil, créeme. Romper esa creencia fue tan difícil para mí,
Pero luego entendí que los que dirigen al mundo no eran personas que habían terminado la universidad precisamente, y que estaba bien estudiar, si era mi vocación, pero no una creencia que me digan, si no estudias, no eres nadie. Así que fui saliendo de esas creencias en mi vida. Algunas, como dije, eran muy buenas, y otras no tan buenas. El día en que nosotros nacemos, nacemos con dos miedos. El primero, a caer al vacío. Tengo miedo a caer al vacío. No quiero que me dejen caer. Quiero que todos me sostengan. Y el segundo, a los ruidos fuertes. Todavía mis oídos no se regulan con los ruidos fuertes. Entonces son los dos únicos miedos. El resto se lo has aprendido de la gente. El resto de miedos. Lo aprendiste por experiencia. Como dije, tocaste la estufa, estuvo caliente, ahora ya no quieres tocar la estufa la próxima vez. Ya tienes temor de tocar la estufa. Así vas rompiendo creencias. Así vas rompiendo, o así vas adquiriendo creencias también. Sin darnos cuenta, estábamos embarcados en un nuevo paquete de creencias. Y luego, para nosotros ir aterrizando mejor esto, Robert Dills, un fantástico estudiante del comportamiento humano, le hace un aporte a la programación neurolingüística fantástico, que es de lo que vamos a hablar hoy también. Entonces, no voy a hablarte yo de la historia de la PNL, ni de dónde empezó, eso lo encuentras en Google muchísimo. Lo que quiero aportarte es cómo esto te va a ayudar a ver diferente el mundo, para que tú puedas hacer cambios en tu vida, para que un día evalúes tus creencias. Porque el día en que empiezas a cuestionar tus creencias, dices, ok, esta está buena, la voy a dejar. Esta no es tan buena, me está lastimando, me está haciendo daño. No es buena para mí, la voy a dejar. Y vamos a ver cómo debo hacer estos cambios en mi vida para que sean permanentes y cambios correctos en mi vida. Entonces, cuando fui aprendiendo esto, fui entendiendo el funcionamiento de estas creencias en mi vida. Perdón. Y, y cuando las entendí, como te dije, pues todo empezó a cambiar. Toda la perspectiva de lo que yo creía en mi vida empieza a cambiar. A esto se le conoce como los 6 niveles neurológicos del pensamiento, o los 6 niveles del pensamiento lógico. Robert Dills empieza hablando sobre el exterior. Es lo primero que el cuerpo, la mente, tu cerebro se preocupa. Se preocupa muchísimo del entorno. Aunque tú no estés consciente de esto, tu cerebro está muy consciente de sonidos, temperatura, humedad, clima, y está pendiente de estas cosas, de estas pequeñas cosas. ¿Qué es lo que busca? Busca mantenerte a salvo, protegido y seguro. Entonces es el exterior. El exterior responde a una pregunta, porque recuerda lo que hablamos siempre en calidad de comunicación. La calidad de las preguntas definen la calidad de la vida que tienes. Según como tú te preguntes a ti mismo, es como respondes ante el mundo. Entonces el exterior responde a una pregunta que es ¿dónde? ¿Dónde están pasando las cosas? ¿En dónde está sucediendo esto? ¿Ok? Luego, el comportamiento. ¿El comportamiento está sujeto a tu exterior? Puede ser. Puede ser que respondas de acuerdo a tu exterior. O tu exterior responde a tu comportamiento. Aquí viene la pregunta si fue primero el huevo o la gallina. ¿Mi exterior influye en mi comportamiento o mi comportamiento influye en mi exterior? Piénsalo. Este responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué hago con esta creencia? ¿Qué hago con lo que pienso? ¿Qué hago con lo que siento? ¿Qué hago con lo que sé hacer? ¿Cuáles son mis capacidades, verdad? Entonces, y luego decido ir explorando un poco más arriba mis capacidades, ¿verdad? Ok, tengo mis capacidades y mis capacidades responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo se hace aquello? Esas son tus capacidades. Vamos a ver, vamos a cocinar algo y tú, obviamente, tus capacidades dicen que yo puedo hacer este platillo. Ve, perfecto, ¿verdad? Y como yo sé hacer, mi comportamiento está alineado con mi creencia, con mis capacidades. Entonces, mi exterior está bien, porque
no va a pasarme nada si yo preparo una comida que yo la conozco y sé cómo hacer. Vamos a imaginar que vamos a hacer unas arepas, ¿ok? Entonces yo sé cómo hacer arepas. Entonces voy a hacer el entorno. El comportamiento mío está basado en esa confianza de mis capacidades. Y el exterior va a ser igual. Probablemente voy a ensuciar muchas cosas dentro de la cocina. Porque a lo mejor esa parte de mí es así. Ensucia bandejas, platos, todo, ¿no? Eso te va a garantizar un problema en casa, pero no hay problema, ¿verdad? Vas a cocinarte unas buenas arepas. Tus capacidades responden al cómo hago las cosas. Esas son tus capacidades. Y luego vienen las creencias y valores. Más arriba, subimos en esta pirámide. Mientras subamos un poco más, vas a tocar fibras más sensitivas de tu ser. Porque ahora son tus creencias lo que determina hacia dónde vas y qué estás haciendo o cómo lo vas a hacer. Porque a mí me enseñaron que se hace así, ¿verdad? A mí me enseñó mamá que se hace así, mamá lo hacía así. Y según mi mamá lo hizo, yo lo hago. O según mi padre lo hacía, yo lo hago. Pero mamá me dijo que había que tener cuidado porque eso no, o eso sí. Entonces ahí tengo mis valores, ¿verdad? Mis valores. Vemos cómo esto ha cambiado tanto en la cultura, en la humanidad ahora, ¿no? El código de los valores se cambió. Entonces nosotros decimos, desde nuestras creencias y de nuestros valores, cuando miramos a los jóvenes ahora, les decimos, no, ya no hay valores. Ahora ya no hay valores. Se ha perdido la moral, se ha perdido los valores. Critican la música, la televisión, las escenas, porque según mi mapa, con que yo veo el mundo, eso está mal. Eso está muy malo, muy malo. ¿Es? Solo está desde el cristal con el que yo aprendí a ver el mundo. Imagínate tú, por ejemplo, que una persona salga desnuda a la calle. Pero que está loca. Primero, bueno, el Código Civil dice que puede estar alterando el orden público y puede que la detengan a esta persona. Pero vamos a imaginar que lo hace en un concierto. Y en ese concierto la gente está festejando. No le está juzgando. Algunos juzgan, otros no. Es tu código de creencias y tu código de valores, ¿no? ¿Verdad? Recuerda que todo es una perspectiva. Todo es una perspectiva. Para las langostas que iban en las peceras del Titanic, lo que ocurrió fue un milagro. Es la perspectiva con la que vemos el mundo. Esa es la diferencia. O eso es lo que hace toda la diferencia, ¿no? Entonces, estos valores van cambiando según mis creencias, según lo que ha sido establecido en mi vida, ¿no? Van modificándose, o en la generación que vino diferentes valores, ¿verdad? Entonces, pero para yo que soy noventero, ¿no? De pronto digo, uy, eso no está bien, o eso sí está bien, vamos a ver si hago juicio o no hago juicio. Entonces, ahí están mis creencias y así mis valores. Pero mis creencias determinan mis capacidades, porque yo, decía Virgilio, pueden porque creen. Si yo creo que puedo, lo voy a hacer, ¿verdad? Por eso se le adjudica a Ford la frase, si tú crees que puedes o crees que no puedes, estás en lo correcto. ¿Ves? Es una creencia eso. Si me toca cocinar y yo nunca he cocinado en mi vida, ¿cómo están mis creencias? ¿Cómo están mis capacidades? Puede que a lo mejor yo sea un ingeniero de aeronáutica o experto en cálculo, qué sé yo, pero no sé cocinar, no sé cocinar un pollo, ¿verdad? Un día, mira que esto es una experiencia personal, un día estuve en la casa de unos amigos hace muchos años y su padre nunca había estado en la cocina y estábamos nosotros reunidos en la parte de afuera conversando y él se acerca y nos dice, ¿alguien sabe cuándo el agua ya está hirviendo? Y yo era como, yo era muy joven todavía, pero yo no salía del asombro, pero ¿cómo puede preguntarnos eso si, si ya está haciendo burbujas? Es porque hierve. Pero luego entendí con el pasar de los años que era porque yo sabía que era el punto de ebullición del agua. Pero una persona que no sabía, no conocía el punto de ebullición del agua. Nunca había visto el agua en ese estado de ebullición. Y preguntó, cómo se sabe si el agua ya está hirviendo? ¿Ves? Entonces aprendí que yo no tengo que hacer un juicio de lo que yo creo que es fácil o difícil.
Mis creencias determinan mis capacidades, mi comportamiento y por ende mi exterior cambia, ¿verdad? Si tú cambias, aunque nada cambie, todo cambia. Todo cambia. Tu exterior va a cambiar. El mundo va a cambiar. Porque tú cambias la forma en que lo ves. Ya no en la forma en cómo es, sino en cómo lo ves. Y por supuesto los valores son tu regla, ¿no? Tu reglamento interno, que te va a ayudar a establecer. Y luego, arriba de las creencias y de los valores, viene la razón de esta clase, tu identidad. Porque las creencias y valores responden a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ah, porque yo creo en eso. Ah, porque a mí me enseñaron que así es. Ah, porque yo considero que esta es la forma correcta de ver el mundo. Pero mi identidad responde a preguntas diferentes o una forma más distinta, ¿verdad? Mi identidad es diferente. Mi identidad responde a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Realmente sé quién soy yo? ¿Siento quién soy yo? Esto no es algo que se responde en 5 minutos o en 1 minuto. O sí, puede ser algo que lo respondas así de inmediato. A medida que lo descubres y que lo vayas descubriendo y estableciendo, vas a notar lo fantástico que es reconocer, saber quién eres, o de dónde vienes, o hacia dónde vas, porque ya tu identidad se va definiendo un poco más. Entonces, ¿quién soy yo? Esa es una pregunta fundamental para el día de hoy, ¿no? Que vayas estableciendo tus propias preguntas, tus propias respuestas con respecto a tu identidad. Debo decirte que no eres tu profesión, no eres tu enfermedad, no eres lo que sientes, ¿ves? Porque a veces decimos, yo soy ingeniero, yo soy diabético, ¿ves? Estás apropiándote de la identidad de una enfermedad y tú no eres esa condición física, tú no eres ese título académico, es un título académico. Si por alguna razón lo pierdes o te lo quitan, entonces, ¿quién eres? Si migras de otro país en el que tu título no es válido, entonces perdiste toda la identidad. ¿Quién soy yo? No tiene que nada que ver con a lo que me dedico, o lo que he estudiado, o lo que me dijo el médico, ¿verdad? El médico dijo que tenía esta condición de salud, ¿verdad? Pero yo no soy esa persona. Y por último, viene la parte espiritual. Esta parte espiritual que no tiene nada que ver con la religión, por si acaso, es la parte esencial de la vida. Porque la espiritualidad es cuando logras conectarte ahora con el poder que está dentro tuyo, con esa fuerza que te creó, como tú le quieres llamar, universo, inteligencia infinita, conciencia que se expande, Dios, Alá, como quiera que tú le quieras llamar, esa es tu conexión. Esa es la inteligencia que está en nosotros. Y a medida que yo empiezo a reconocer esto, voy entrando en un estado más profundo de conexión, de empezar a ver aquí, ahora, es lo que estaba importante en mi vida, es reconocer que yo estoy conectado, que soy parte de este universo, este mundo, de la Tierra, soy parte del mundo, y que el universo tiene el 99% de las cosas, no las veo, pero sí las puedo sentir. Y entonces, este responde a la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué hago las cosas? Así que con este bosquejo de los 6 niveles del pensamiento lógico, ya nosotros podemos ir empezando a ver desde dónde actuamos, desde dónde yo vivo. Si estoy actuando desde mis creencias y valores, o estoy solamente actuando desde mis capacidades, o ya estoy operando desde mi propia identidad, porque ya me estoy deslindando de las creencias que mamá y papá me dijeron, de las cosas que me decían en el colegio, en la televisión, la música afectándome todo el tiempo. Entonces estoy empezando a evaluar estas capacidades, estas creencias y estos valores en mi vida. Y a medida que yo voy subiendo los peldaños de esta pirámide, opero en mejor sintonía con las cosas y la respuesta del cambio es inminente. Y los cambios son duraderos. Porque cuando haces cambios en la identidad, has cambiado para siempre. Si cambias desde lo espiritual, muchísimo más. ¿Has visto personas, por ejemplo,
personas que cambian su religión. Inmediatamente cambian toda la estructura de amigos, la forma de vestirse, cambian la forma de alimentarse y cosas así. Y hay tantas religiones en el mundo porque algunas personas creen que la suya es la correcta. Porque viene el ego, ¿no? La parte ególatra que dice, no, la mía es la correcta, tú estás equivocado, yo estoy en la verdad. ¿Ves? Entonces, vemos el mundo como somos, como creemos que es el mundo, no como creo como es el mundo realmente. ¿Ok? Entonces, estas cosas van entrando en una resonancia diferente en mi vida y me va permitiendo hacer ciertos cambios, ciertos niveles de cambios. Y a medida que estos cambios van surgiendo, yo voy descubriendo un poco más arriba de mi vida. La forma en cómo tú ves el mundo define todo el mundo para ti, todo el mundo para ti. La forma en cómo ves, cómo te hablas, cómo te cuestionas, cómo te preguntas, ese es el mundo para ti. Y vas a ir encontrando nuevo conocimiento a medida que te vas a ir explorando más. Un libro nuevo que leíste, una nueva clase, una nueva conferencia, un nuevo aprendizaje, una relación, un paseo, un viaje. Todo empieza a marcar una diferencia en tu vida. Pero lo único real es esto que está pasando ahora, en tu espacio y en tu tiempo. Es lo único real. El resto es subjetivo. El pasado no me puede determinar, ¿sí o no? El futuro tampoco me puede determinar. Lo que yo construyo, lo hago desde dentro hacia afuera. Mientras más subo mis niveles de pensamiento, más hacia adentro viajo. Ya dejo de estar pensando en el futuro, así como una angustia y desesperación, porque yo estoy presente, aquí, en este momento, en este ahora. Y así voy identificando parte de la esencia, ¿no? Parte de la esencia que está pasando. Luego vamos a ver un poco más esto. Entonces, voy a poner algunos ejemplos del lenguaje de cómo se destruye la identidad o cómo se construye una identidad. Porque ahí está la diferencia de tu cambio. Vamos a imaginar una cosa. Vamos a imaginar que tienes un conflicto financiero. ¿Ok? Entonces tú pones una meta. ¿Esa meta desde dónde la vas a poner? La vas a poner desde tus creencias, desde tus capacidades, de tu comportamiento o de tu exterior, ¿verdad? Hay personas en Senegal, en el África, que utilizan 16 horas al día para encontrar agua. Solo para encontrar agua. Entonces, a ellos no les va a importar mucho cómo les queda la cartera con el moño, ni los zapatos con la falda. No, no les va a importar eso. Si 16 horas al día están buscando y encontrando agua, entonces no les va a preocupar mucho ese tipo de cosas. Porque si no toman agua, según sus creencias, pueden morir. O según la biología del cuerpo, ¿verdad? Todo es una creencia, todo como yo lo vea. Entonces, según la forma en cómo yo opero, opera mi mundo exterior. ¿Desde dónde pongo mi próxima meta? Entonces vamos a ver, vamos a poner una meta para ganar X cantidad de... Uy, no, eso no. Eso es como que imposible, ¿no? Yo, a esta edad, imposible, Eduardo. O desde donde yo soy, no, porque yo nunca he ganado esa cantidad de dinero. ¿Cómo lo voy a poner? Sigues poniendo tus objetivos desde tus creencias, desde tus capacidades. Y quiero entregarte esto hoy día, porque para mí, cuando yo lo descubrí, fue el regalo que me ha dado esta semana la vida. Y te lo quiero compartir a ti. El qué es tu trabajo. ¿Qué quiero? Ese es tu trabajo. ¿Qué quieres? Con precisión y exactitud. El cómo es el trabajo de Dios. No te metas en su trabajo. Entonces, cuando yo empiezo a establecer un objetivo desde mi qué quiero yo con precisión, voy creciendo, pero esta meta no se puede poner en mis capacidades, porque ese no es mi trabajo, no se puede poner en mis valores, porque eso es algo mío que todavía ni siquiera lo tengo establecido. Pero cuando ya lo pongo desde lo espiritual, desde la conexión que tengo con el universo infinito, ¿verdad? Entonces, eso es el trabajo de Dios. Yo se lo he entregado a Dios y Dios me lo tiene que dar a mí. Pero entonces empezamos a dudar. El sol, cuando nos da la luz a nosotros, tarda 8 minutos en llegar la luz al sol acá, ¿verdad? Por la velocidad de la luz, para que la luz llegue al sol, a la Tierra,
demora 8 minutos. ¿Quién de nosotros pone duda de eso? De que va a llegar o no va a llegar. ¿Será que llega o será que por ahí se desvía? Y se va mejor a Júpiter la luz y no se viene a la Tierra. Jamás dudas de eso. Es una creencia en ti. Va a salir el sol, ¿verdad? Y sale el sol, entonces, ¿qué haces? Ya, no lo dudas siquiera. Pero si el sol se apagase, 8 minutos todavía tendríamos de luz. Quiere decir que la luz está viajando hacia ti. Y algunas nebulosas y galaxias están a miles o cientos de miles de años luz de distancia de la Tierra. Y nosotros pensamos que nuestro mundo es este. Las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y nada más. Parecía que el universo nuestro se reduce a algo muy pequeñito y el universo se expande todos los días y crece todos los días. Es infinito y se mueve a unas velocidades impresionantes y tú sigues moviéndote lento. El universo se mueve muy rápido, muy rápido. Por eso decimos en productividad, ¿no? Si te mueves despacio, te mueres rápido. Porque el universo se mueve muy rápido. Viaja a unas velocidades increíbles, 600.000 kilómetros por segundo. Así se mueve la galaxia. A 2 millones de kilómetros por hora se mueve nuestra galaxia. Imagínate a la velocidad que viajamos. Ni siquiera tendríamos sentido de esto. O sea, el mundo se mueve muy rápido, pero tú te mueves lento, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque empiezo a poner objetivos diferentes, metas distintas. Entonces, imagínate que tú vas a recibir esta encomienda y va a demorarse 8 minutos en llegar la luz, pero tú tienes seguridad que va a llegar. Por eso tienes que preocuparte en qué quieres, no en cómo, sino en qué quieres tú. Y cuando esto va pasando es porque ya vas a definir tu vida un poco más, ¿no? Un poco más. Estás conectado con el universo y el universo te empieza a dar esto a ti. Vamos a ver cómo logramos o cómo ciertos miedos se vuelven necesidades o inteligencias. Abraham Maslow era un psicólogo muy reconocido. Evoca esta teoría que se la conoce como la teoría de las necesidades básicas del ser humano, según la pirámide de Maslow. Yo quiero que lo veas. O es una necesidad básica o es una inteligencia para ti. ¿Cómo está para ti esto? Una fisiología dice que el nivel más básico del ser humano es respirar, alimentarse, descansar, reproducirse, ¿verdad? O sea, una necesidad básica o inteligencia básica. Algunas personas en el mundo todavía tienen conflictos en esta inteligencia y les cuesta trabajo alimentarse o no tienen seguro de alimentos de mañana, ¿verdad? Respirar no, está bien. Alimentarse, descansar, son necesidades fisiológicas o inteligencias fisiológicas. Luego, avanzo en la segunda pirámide y tengo la seguridad física o la seguridad de un empleo o la seguridad de recursos, la seguridad de la moral, de la familia y de la salud. Son cosas importantes que según Maslow son bases para una estructura que opere el ser humano según estas cosas fijas. Porque yo no puedo estar pensando en alcanzar el éxito en mi vida y todavía estoy viviendo bajo un puente. Tengo que solucionar primero eso. O estoy bajo peligro. Y bajo peligro, dice el cerebro, que no le preocupa nada más que sobrevivir. Como estas mujeres que te dije que conseguían el agua por 16 horas al día. Entonces, no les va a preocupar las cosas del mundo. Solo les va a preocupar encontrar agua para su familia. La tercera inteligencia viene siendo las inteligencias sociales. Amistad, afecto, intimidad. Los seres humanos buscamos esto, ¿no? Cuando estuvimos confinados en la pandemia, buscábamos la intimidad, el afecto. Extrañábamos a gente que en la vida habíamos visitado. Extrañábamos a familiares, extrañábamos seres queridos, extrañábamos abrazarnos con las personas. La gente se deprimía por esto, pero buscamos siempre la amistad, el afecto, la intimidad. El ser humano necesita esto. Es una inteligencia que tiene. O es una necesidad que cubres, o la conviertes en una inteligencia. Mira que son diferentes. De acuerdo a tu evolución, esto va creciendo y mejorando. Y luego nosotros tenemos una cuarta inteligencia, que es la estima y el reconocimiento. Reconocernos, tener éxito, que las personas nos respeten, que las personas puedan confiar en nosotros. Y a medida que esto pasa, voy entrando en un profundo estado de desarrollo y de crecimiento,
conforme se convierte en una necesidad y pasa a ser una inteligencia. Imagínate tú, dejar de tener una seguridad como una necesidad básica, o sea, de pedir a tener una inteligencia en esto, a tener una inteligencia de reconocimiento, de respeto y confianza. ¿Son inteligencias o son necesidades en tu vida? Y a medida que esto se convierta en una inteligencia, va a ser mucho más productivo y efectiva tu vida. A medida que se convierte en una necesidad, tengo que cubrir esta necesidad. Tengo que llenar esta necesidad. Entonces, esta cuarta inteligencia o esta cuarta necesidad se convierte en un conflicto. Hay personas que fingen enfermedades por tener atención. Personas que hacen cosas horribles por tener la atención. Personas que son conflictivas, pelean, discuten, solamente por tener la atención de la otra persona. ¿Verdad? Esto lo recuerdo mucho cuando éramos adolescentes. A la mayoría de nosotros los hombres nos pasaba que a los 11, 10, 12 años nos gustaba una niña y era la que le dábamos el pelo, ¿no? A la que la molestábamos, porque queríamos llamar su atención. Irónicamente, los hombres en la adolescencia vamos pensando en que mientras más violento, más malo me muestro, más le va a gustar a las chicas. Y probablemente te encuentras a alguien que esté tan dañado como tú y le guste, pero la mayoría no, porque no entendemos el comportamiento humano. Y por eso no entendemos, se vuelve una necesidad de reconocimiento y ahí viene un conflicto. Y por último viene la autorrealización. Autorrealizarme, crear, construir, ¿verdad? Y también el ser humano, según Maslow, vamos adquiriendo miedos en nuestra vida que se convierten como básicos. Y esto no tiene un ranking de posiciones, sino son 6 miedos que tenemos nosotros, aparte de los 2 con los que ya nacemos. Miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a perder el amor, a la vejez, a la muerte. ¿Verdad? El miedo a la muerte es inexistente, porque no existe el miedo a la muerte. Tenemos miedo a cómo morir. No le podemos tener miedo a algo que es 100% seguro. Tenemos miedo a envejecer, perder las habilidades, las destrezas, la representación, lo atractivo que es una persona, porque cree que es guapo o que es bellísimo. Entonces piensa que va a perder esto. O un atleta que cree que ya va a perder las capacidades. Entonces le tenemos miedo a la vejez. Porque para nosotros, en una creencia equivocada, la vejez tiene que ver con enfermedades. Entonces, y así tengo mis miedos establecidos con los que opero, porque me da miedo que me critique, me da miedo la pobreza. Por eso hago cosas que no debería, por los miedos que estoy enfrentando en mi vida. Y vamos a ver cómo hacemos los cambios ahora en nuestra vida. Vamos a mejorar nuestro lenguaje para hacer cambios dramáticos. Reglas básica y fundamental de esta teoría. Un nivel superior, un cambio en niveles altos, afecta a los niveles inferiores. Un nivel inferior, un cambio en los niveles inferiores, no afectan a los niveles superiores. Es decir, que mi exterior no puede afectar a mi comportamiento. Eso que nos decían, tus amigos son el problema. No, no son el problema de ellos. Mi comportamiento no puede afectar a mis capacidades. Porque por más que yo haga cosas, no me va a hacer mejor. Pero si soy mejor, sí cambia mi comportamiento. Mis capacidades afectan a mi comportamiento. Mi comportamiento no puede afectar a mis capacidades. ¿Verdad? Mis creencias y valores. Hacia arriba, no me veo afectado. Cuando hago un cambio en la identidad, cambia mis creencias, cambia mis valores, por ende cambia mis capacidades, cambia el comportamiento y cambia el exterior. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí tenemos ejemplos de comunicación interna. Identidad. Soy una persona con fe. Comportamiento. Por eso voy a la iglesia. ¿Ves? Es decir, que la identidad afecta al comportamiento. Yo voy a la iglesia porque soy una persona con fe. Porque es mi identidad. Comportamiento. Voy a la iglesia y eso me hace una persona que tenga fe. O me hace una persona espiritual. Eso es un error. El comportamiento no afecta a la identidad. Por eso tú ves gente que va a la iglesia todos los días, como decía Ricardo Arjona, de mi barrio, la más religiosa era doña Carlota. Hablaba del amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Entonces, el comportamiento no hace mi mundo espiritual. No porque vas a la iglesia todos los domingos, te estás haciendo una persona espiritual o con fe. Pero una persona espiritual podría sí ir a la iglesia.
o podría que no, porque su identidad es diferente, ¿ves? Pero eso es así. No porque voy al colegio todos los días me estoy convirtiendo en una persona educada. Mi comportamiento no afecta a mi identidad. Mi identidad sí afecta a mi comportamiento. Vamos a ver con las adicciones, el alcohol. Entonces la gente le dice, yo soy un alcohólico en recuperación, en estado pasivo, ¿verdad? Eh, Cordial saludo, dice Orlando, creía que depende de la definición que tengas de la palabra fe. La palabra fe, no, sí, puede que tengas una definición diferente, pero solo es, eh, como diría Anthony Robbins, la ventana a la abundancia, ¿verdad? Esa es la fe, la puerta a la abundancia. Según el libro antiguo, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso es fe. Pero las personas creen en la fe como un principio en ocasiones de religión, ¿no? Dicen, yo me junto con personas de mi misma fe, ¿ves? Así de sencillo opera el mundo, ¿no? Exacto, Orlando. Es que esa es una parte muy importante. Yo no asocio la fe a una religión, porque no está bien asociar esa palabra con las religiones, pero la mayoría de las personas lo hacen, ¿no? Entonces, ahí está establecido una forma de comunicarnos. Ok, el alcohólico dice, yo soy alcohólico. ¿Han escuchado esto? No, soy alcohólico pasivo o en estado de recuperación. Y no puedo decir la palabra yo soy, porque de lo contrario, estoy afectando a mi identidad. Pero si yo digo, soy una persona maravillosa, pero me cuesta trabajo dejar el alcohol, solo estoy afectando a mi comportamiento. Yo no estoy asumiendo una identidad. Cuando las personas dicen, es que yo soy diabético, Eduardo. No, tú no eres diabético. A ti te diagnosticaron diabetes. Estás en una condición física que puede ser temporal, pero no es tu identidad. No tengo que operar desde mi identidad. Tengo que dejarlo como una condición física. Revertible, revertible. Puede cambiarse eso, puede modificarse, y, pero yo no estoy hablando desde la identidad, sino desde mi comportamiento. Esa es la enorme diferencia, ¿no? En la educación nos pasa lo mismo. Vamos a ver. Los padres a los hijos. Eres un tonto. Imagínate decirle eso a un niño, ¿no? A una persona. Estoy destruyendo su identidad porque le digo que eres X o Y persona. Nunca vas a cambiar. Así ha sido toda la vida, así vas a ser, ¿no? Me parece mi mamá hablando ahí. Entonces, estoy destruyendo sus creencias. No sirves para las matemáticas. Es que tú para las matemáticas no sirves. Estoy destruyendo sus capacidades. Desaprobaste esta materia, comportamiento. ¿Ves? No estoy enojado contigo, sino con lo que tú has hecho, con tu comportamiento. Porque la otra persona que está del otro lado, sea tu hijo, tu amigo, tu esposa o tu esposo, son personas a quienes amas. El colegio no tiene la culpa, los amigos no tienen la culpa. Tiene la culpa tu comportamiento, tu conducta, lo que tú has hecho, tiene la culpa. ¿Verdad? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo estimulamos? ¿Verdad? ¿Cómo estimulamos? Porque ahora es importantísimo reconocer esto para cómo estimular. Ok. Dice, los elogios o los estímulos están ligados al nivel de confianza. Según esto, puedo subir el nivel para hacer cambios permanentes en mí o en las personas. Los elogios deben ser sinceros, específicos y personalizados. Y conforme yo voy elogiando a una persona de acuerdo a mi nivel de confianza, voy elogiando su comportamiento, ¿verdad? Voy elogiando sus capacidades, voy elogiando sus creencias, su identidad y su espiritualidad. A medida que esto me va a permitir hacer cambios, una estructura con mis estímulos. Y las críticas que no deberían ocurrir únicamente deben ser en el nivel 2, comportamiento. Debo empezar a respetar a las personas, sus capacidades, y debo empezar a respetar su identidad, ¿no, verdad? Ana dice, nos faltó el último nivel de necesidades y luego la autorrealización. Faltaría la trascendencia, eso es la autorrealización, ¿no? La autorrealización es la trascendencia.
Mira, cuando una persona se autorrealiza, trasciende. Por eso decía Diego Dreyfus, te vas a morir, dice Diego, ¿no? Si lo han escuchado alguna vez este mexicano, ¿no? Te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Entonces él dice, conviértete en inmortal. Conviértete en un ser inmortal. Yo decidí convertirme en una persona inmortal en mi vida porque dije, algún día mis tataranietos verán mis videos en YouTube, leerán mis libros, escucharán esto que dije alguna vez. Conforme pasen los años, quizás pasen 50, 80, 100 años, ¿ves? Estoy trascendiendo en mi vida. Es una autorrealización. Cuando te autorrealizas, trasciendes. Si tú no te autorrealizas, no trasciendes. Vamos a ver. Voy a ponerte un ejemplo un poco subjetivo y conflictivo al mismo tiempo. ¿Entraste a estudiar a la universidad? ¿Te estás autorrealizando ahí o no? No, todavía. No te estás autorrealizando. Porque estás yendo a estudiar algo que te dice un profesor. Ni siquiera lo puedes cuestionar. Porque si tu profesor dice que es así, así es. No tienes derecho ni opción a reprocharle al profesor nada de lo que él diga. Si el profesor dice que el agua no es a base de nitrógeno, entonces, pero el agua sí es nitrógeno, y tiene hidrógeno, y tiene oxígeno, y tiene nitrógeno, tiene nitrógeno. No tiene nitrógeno el agua. No vamos a pelear aquí en cuestión de química, pero si el profesor dice que no, pues no. Entonces tú vas al examen y dices, ¿el agua tiene nitrógeno? Entonces sí tiene nitrógeno, cero. Porque el profesor ya dijo que no, no tiene. Y tú no puedes contradecir eso. Hasta que tú termines la universidad, hagas una maestría en bioquímica, molecular, etcétera, 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 y tú demuestres que el agua tiene nitrógeno. Entonces ahora tú publicas en una journal de científicos, de químicos, y dices, el agua sí ha tenido nitrógeno, aquí lo pruebo. ¿Qué hiciste? Trascendiste. Te has autorrealizado. Y ahora escribes un libro sobre el nitrógeno en el agua, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Te autorrealizaste. Pero cuando vas a la universidad no te autorrealizas todavía. Adquieres un título, una credencial más en tu vida, que te sirve, por supuesto, para operar en la vida. Porque si tú eres un ingeniero civil y necesitas mostrar tus credenciales para construir un puente, porque de lo contrario, yo no te haría trabajo si no me muestras las credenciales, pues, ¿no? Entonces es importante, no estás autorrealizado. Pero la gente cree que el día que se titula, está autorrealizado. No, todavía tienes que trascender. Si tú no autotrasciendes, no te autorrealizas. Tienes que hacer algo que te permita trascender, que te diga, aquí está. Esta es la receta de la abuela, que la inventó la abuela. Viene de generación en generación esa receta. Esa abuela trascendió, ha trascendido, ¿verdad? Por eso a la ciudad o a la calle le pusieron el nombre de esta persona, porque algo hizo en esa comunidad que le pusieron el nombre inclusive. ¿Ves? Le han puesto el nombre. Nosotros en el Ecuador teníamos una moneda que se llamaba Sucre. ¿Y por qué teníamos esa moneda? Por Antonio José de Sucre, parte de los libertadores. Entonces a él, pues, imagínate, la moneda le pusieron a este hombre. ¿Ves? La moneda es, la calle lleva, qué sé yo, el nombre de una persona que ha trascendido. El libro, yo ahora he citado a Maxwell, he citado a Robert Dills, a Gregory Bateson. Entonces son gente que ha trascendido. Ha trascendido. Tú mañana cuando recuerdes esta clase, digas, ah, mira, y lo conozcas a Robert Dills un día, o escuches un libro, compres un libro y lo veas y digas, ve, de esto es lo que estaba hablando Eduardo. Este hombre ya trascendió, ya ha trascendido. Entonces, no necesariamente tengo que ser famosísimo para trascender, ¿ah? Trasciendes aquí, donde estás, trasciendes, porque es tuyo, es tu identidad, es una autorrealización. ¿Ok? Entonces, gracias por llamar a colación eso, porque es fundamental, ¿no? Es una búsqueda del ser humano. Por eso decía Friedrich Nietzsche, ¿no? El ser humano se aleja del dolor, busca el placer, pero también quiere poder. Un cierto grupo busca estar en el poder, dirigir equipos, grupos, países, organizaciones. Si tú sientes eso en tu corazón, tienes que ir por ello con toda la fuerza, porque somos muy poquitos en el mundo, y el mundo necesita más de esto, mucho más. Así que empiezo a tener una realización diferente, empiezo a tener una estructura de pensamiento distinto, ¿no? Y recuerda esta máxima, la máxima de este diplomado durante estos 5 días. Lo que la mente cree, eso es. Por eso no puedes discutir cuando alguien dice, mira Eduardo,
yo creo esto. Ya, qué le puedo? No le puedo decir no debas creer en esto, porque la mente cree, eso es. Si tu mente cree que puede, puedes. Si tu mente cree que estás enfermo, estás enfermo. Si tu mente cree que puedes sanar, puedes sanar. Si tu mente cree que puedes alcanzar y ganar $1.000.000, 10 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, puedes. Si tu mente cree, puedes. Por eso Virgilio dijo, ¿no? Pueden porque creen. Y en ocasiones nosotros creemos, primero creemos, creer para después poder. Y es al revés. Podemos algo porque creemos que podemos hacerlo. Porque yo confío en Dios. A mí me encanta preguntar esto cuando estoy en conferencias y le digo a las personas, ¿quién cree en Dios? Y la gente levanta la mano. Todo el mundo. Pero vamos a ver cuántos le creen a Dios. Entonces viene la segunda pregunta y te la hago a ti. ¿Te gustaría ir al cielo? ¿Quién se quiere ir al cielo? Y la gente levanta la mano. Yo me quiero ir al cielo. Ok, hay que pasar a la siguiente sala porque allá te van a quitar la vida para que vayas al cielo. No, no, me dicen, no, no está bien eso. ¿Ves? Porque todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. ¿Ves? Todo el mundo, todas las personas quieren alcanzar el éxito, pero no levantarse a las 5 de la mañana. Uy, no, correr no, Eduardo, discúlpame. Uy, leer no, no, mucho, mucho. Leer mucho no. ¿Ves? Estudiar, autoanalizarte, plasmar en un documento lo que quieres alcanzar en tu vida, sí está bien, pero no lo haces. ¿Ves? Pero no lo haces. Entonces, todos se quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Algún día quieren ir al cielo. Entonces se van a vivir a la isla de algún día, decía Brian Tracy. Algún día de esto, ahora un día de lo otro. Y entonces estoy en el departamento de las quejas, ¿verdad? Porque yo ahora tengo como quejarme, es que tú no sabes cómo es mi país, tú no sabes cómo es mi ciudad, tú no sabes lo que yo he pasado, ¿verdad? Tú no sabes cómo es esto en mi vida. Y todos somos un universo en la vida. Todos somos seres increíbles que podemos alcanzar todo, el máximo potencial. El miedo a la muerte, si Ulises, se da por el manejo de cómo hemos manejado la muerte, sí, pero el miedo es más el miedo a cómo morir. Le tenemos miedo. Porque en América Latina la muerte es algo trágico, ¿no? Sobre todo en América Latina, es trágico la muerte. Acá es una lloradera es increíble, una cosa impresionante. Como si no se hubieran enterado que nos vamos a morir, si te das cuenta. No es como que alguien te ha mentido, que no sé si nos han mentido, que nos han dicho que no nos vamos a morir, pero todos nos vamos a morir. Pero nadie quiere morir. Y nos aferramos. Creemos que nos deben de decir una fecha más o menos. Ojalá sea como a los 157 años, ¿no? El ser humano busca algo y no mide las consecuencias. No quiere morir nunca. Imagínate si no murieras nunca. ¿Y qué pasaría a tus 150 años? ¿Cómo estarán tus huesos, músculos, tendones, fibras, cerebro? Pues se desgasta la maquinaria, ¿no verdad? Se desgasta la maquinaria. O por ejemplo, cuando yo le digo a la gente, ¿quién quiere ganar $1.000.000? Y todo el mundo con $1.000.000. ¿Y ahora cómo se administra $1.000.000? ¿Cómo se hace $1.000.000? ¿Te ves? Porque $1.000.000, bueno, tienes una opción, ganarte la lotería. Vamos a ver. Que ganas una lotería por $1.000.000. Todo el mundo dice, yo quisiera. Bueno, yo te diría, sinceramente, no la quiero. No la aceptaría. Porque me va a poner en una posición que no controlo, no domino, no sé. Y yo ya sé, lo primero que sé es que la mitad de mi familia va a ser mi enemiga. ¿Ves? La mitad de mi familia. Porque todos me van a pedir plata. Al principio les voy a prestar hasta que me doy cuenta que se me está acabando. Y ya no puedo seguirles prestando dinero. ¿Y ahora cómo hago? O dime si no te llaman, si vives en Estados Unidos y eres latino, o vives en Europa y eres latino, no te llama tu familia a pedirte plata. Un amigo que no era ni tu amigo, ese te conocía de por ahí, de repente, en la universidad, y un día te llamó, a decir, ¿qué fue? Oye, préstame $500. Dice, les pasa mucho a la persona que está en Estados Unidos. Que la gente de acá cree que ahí hay mucho dinero. Entonces, imagínate si te has ganado $1.000.000, tus amigos, de hecho, van a llegar a hacer una cola. Y luego vienen las otras personas, los ciegos guiando al ciego, que quieren armar negocios cuando nunca han sido empresarios. ¿Ves? Entonces le dicen, ¿qué negocio me puedo montar? Ahora, esta persona que nunca en su vida se ha montado un negocio, te empieza a asesorar a ti para ponerte un negocio. Perdiste el dinero, quebraste, y tu estado posterior es difícil. ¿Sabes por qué es difícil? Porque si tú nunca has quebrado, no sabes lo que es aprender a quebrar para levantarte de nuevo. Porque una persona que no tiene recursos financieros, el banco, ¿cuánto dinero le puede prestar a una persona que tiene su cuenta en cero? Cero. No le puede prestar nada.
Pero si tú en tu cuenta depositabas 50.000, 100.000 dólares, cuando tú vas al banco y le dices, préstame 100.000, el banco te los presta en ese momento, sin dudar, porque sabe que eres una persona solvente. Y como nosotros estamos quebrando en una empresa que no conocíamos, que no manejábamos, le pedimos que preste al banco y el banco te preste el dinero. Y tú de la quiebra es inminente, quebraste, ahora te quedaste con 100.000 dólares de deuda. ¿Verdad? Cuando tú lees la historia de Abraham Lincoln, tú te das cuenta que tu vida solo es turismo. Ese hombre sufrió, ¿no? De hecho, pasó 17 años pagando una deuda de un negocio fallido. 17 años pagando una deuda de un negocio fallido. Entonces nosotros a veces pensamos nada más desde acá, ay, es que si me ganaron 1.000.000 de dólares. Pero cuando tú le dices que tienen que levantarse a las 5 de la mañana, correr, hacer ejercicios, leer, meditar, trascender en su vida, no quieren hacer eso. ¿Y ahora cómo vas a administrar empresas, negocios, si tú no te has transformado? Por eso algunos expertos dicen, gana 1.000.000 de dólares y regálalo. ¿Qué importa? Si no es el dinero que tú has ganado, es en quién te convertiste para alcanzar un objetivo. Deja el azúcar esta semana y vas a ver el cambio que tienes en tu vida. Deja el pan, 5 días, y mira qué tan fuerte eres, qué tan resistente eres al cambio, ¿verdad? Entonces, hoy día a las 7 de la noche voy a hacer un en vivo en mi canal de Instagram, te voy a pasar el link para que te unas, para seguir dándote más información sobre esto, porque en una hora es muy complicado. Pero hacemos el en vivo para hacer algunos complementos, preguntas, dudas que tengas, las vamos a resolver. Puedes escribirme en privado, cualquier cosa que tengas que quieras preguntarme, lo vamos construyendo, ¿verdad? Y hoy día a las 7 de la noche te conectas con nosotros en vivo. Bueno, ahora que las personas están en Europa, les va a quedar más difícil, pero ahí sí lo va a tocar ver diferido. Sin embargo, nos vemos mañana otra vez a las 6 de la mañana, hora de Ecuador, Perú y Colombia, 7 de Venezuela, y ahí ya va viendo tus horarios, ¿no? ¿Qué más? No te olvides, otra vez te repito, si tienes que escribirme, hazlo por interno, escríbeme, yo me agarro un poco de tiempo y te contesto cualquier duda, pregunta, inquietud. Te voy a dejar un cuadrillo de trabajo de la clase del día de hoy, como un resumen de los puntos más importantes. Algunas preguntas que sería bueno que le respondas están dentro de este cuadernillo, imprímelo, revisa la clase otra vez y empieza a evaluar tus creencias. Empieza a ver desde tus creencias qué te hace falta, qué deberías modificar, qué creencia ya no está bien en tu vida. ¿O será que esta creencia sigue siendo la correcta o no? Evalúa tus creencias. Eso hice yo por durante 3 meses. Fui evaluando mis creencias, ¿verdad? La forma en cómo me alimento, la forma en cómo pienso, mis creencias desde la religión, desanclé mis creencias de la religión, me di cuenta que no eran mías, no eran útiles, no eran buenas, no eran reales, así que desanclé esas creencias. Cuando la gente me pregunta, o sea, eso me dijo mi madre, ¿no? O sea, ¿tú ya no crees en Dios? Y yo le dije, por supuesto que no, porque yo sé que existe y vive, lo experimento todos los días, desde aquí adentro. Dejé de buscar un Dios por otro planeta para sentir al Dios de aquí adentro. Su comunicación, su amor, la esencia de ser. Entonces ella se quedó como un poco confundida, ¿no? Después me quería quitar el apellido, pero ya, no pasa nada. Eduardo, consulta, ¿a qué hora en la noche, hora en Venezuela? Serían tus 8 de la mañana. 8. No, no, hoy 8 de la sería. noche, 8 de la noche, perdón. Ok, 8 de la noche. ok, gracias. De mi parte, les deseo una semana fantabulosa de transformación. Algunas cosas que hablo van a tocar tus creencias, algunas te van a incomodar, es normal, porque si yo no te incomodo, no estoy diciendo nada, ¿verdad? Toma, y te voy a dar la autorización, que tomes todo lo bueno que escuches de mí esta semana y lo hagas tuyo. Y lo que creas que no está bien, bótalo, deséchalo. Porque lo que tu mente cree, eso es. ¿Ves? Lo que tu mente cree, eso es. Mira, me voy a robar 2 minutos más. Piensa si tú fueras chino, si tus abuelos fueran chinos y tus tatarabuelos fueran chinos, ¿qué religión tuvieras? ¿Cómo pensarías tú siendo un chino? Taoísta, ¿verdad? O si fueras hinduista. Si fueras musulmán, ya sabes que fueras. Pero como estás en esta parte del mundo, ¿verdad? Tienes una creencia que te hace pensar que eres único en el mundo creyendo esto. Imagínate tú, no pueden estar 7.500 millones de personas equivocados y solo un grupo pequeño de personas tener la razón.
la forma en cómo nos alimentamos nosotros. Hoy, 3 veces al día, 5 veces al día, por ahí me decía una persona. No, los romanos comían 1 vez al día. ¿Se murieron? No. Entre menos comes, más vives. Recuerda eso, ¿no? Menos comes, más vives. Te voy a aumentar 14 años más de vida con estos 3 consejos. Si tú saltas comidas, haces ejercicio y no fumas, vas a vivir 14 años más si no hicieras esto. Si tú no haces ejercicio, si tú comes 3 veces al día y fumas, vas a vivir el promedio de vida que te va a tocar. Pero si tú haces estas 3 cosas, vas a vivir 14 años más. Demostrado por la ciencia ya, ¿no? Comprobado. Si tú no fumas, haces ejercicio y saltas comidas, vas a vivir 14 años más. ¿Quieres vivir saludable? Come menos. Pero si yo no como, me muero. No, no es verdad. Hay gente que tiene años sin comer, meses sin comer. Si tú comes, si tú no comes, tu cuerpo se desintoxica, descansa. Tu cuerpo es muy, muy inteligente. Realmente el único inteligente que nosotros es el cuerpo. Entonces, el día viernes me parece que nos toca esta clase y hablamos un poco sobre hábitos de alimentación. Gracias por estar, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos el día de mañana otra vez a las 6 de la mañana, Muchas 5 para gracias. las 6, abrimos sala, así que Gracias, hasta Eduardo. mañana. Gracias. 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 Hasta mañana.